escritura donde vamos a basar este mensaje se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículos 7 y 8. Proverbios capítulo 4, versículos 7 y 8. Antes de leer la escritura, les invito a que juntos hagamos una oración y nos pongamos en las manos del Señor, ¿de acuerdo? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tanto amor, Señor, tan abundante tu amor, tan abundante tu misericordia, tan abundantes son las riquezas de tu gracia, Señor, para con nosotros. Que día con día, Señor, tú eres bueno, es grande tu bondad, es grande tu fidelidad. Y sabemos que hoy en este día tú hablarás a nuestro corazón porque tú eres Padre. Y así como nuestro Padre anhelas instruirnos, enseñarnos, para que en nuestra vida cristiana podamos agradarte, podamos servirte, podamos ser mejores honrándote en nuestro caminar diario. Estamos en el inicio de este año 2025, han recorrido ya 12 días y es muy oportuno, Señor, día con día escuchar tu voz que nos da dirección, tu voz que nos enseña, nos ministra al corazón, pero también tu voz que nos exhorta, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos, que tengamos todos, Señor, un corazón manso y humilde para recibir tu palabra, pero también un corazón receptivo, Señor, un corazón expectante, que no sea un mensaje solamente más, sino que sea un mensaje que nos redarguye como lo hace tu palabra, que nos instruye, que nos va formando el carácter, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame la unción, el respaldo de tu Espíritu Santo. Dame la claridad de palabras claras, sencillas, para que este mensaje pueda ser plenamente comprendido, entendido y puesto por obra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Estamos ahí en Proverbios capítulo 4, versículos 7 y 8. El tema, como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, para los que anotan, sabiduría ante todo, ante todo. Es decir, por encima de cualquier deseo de tu corazón, por encima de cualquier anhelo que podamos tener, Dios nos llama a ser sabios, a ser sabios. Esto es lo que dice Proverbios 4:7, escrito precisamente por el hombre más sabio que ha existido, Salomón. Dice ahí, estamos versículo 7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela a la sabiduría y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Debo decirles que en este mensaje y en los próximos que estaré hablando, voy a estar compartiendo acerca de este tema. Es un tema, como muchos temas de la Biblia, muy vasto. Hablar de la sabiduría nos llevaría a hacer toda una serie de muchos mensajes. Vamos a tratar de ver hasta dónde Dios nos va llevando con un mensaje, con otro, porque así es la palabra. En la medida que poco a poco vamos escudriñando, escarbando, sumergiéndonos en la palabra, es en la medida también que Dios nos va enriqueciendo con la misma. Es muy posible que en los temas que estaré compartiendo a partir de hoy puedan quedar ahí algunos cabos sueltos, pero voy a tratar de hablar acerca de lo más fundamental que tiene que ver con el tema. Y para enseñarnos acerca de la sabiduría,
Yo creo, yo no tengo duda, que no hay una mejor persona después de Jesús que tenga la autoridad para hablarnos precisamente de la sabiduría, pero desde el punto de vista de Dios. Yo no encuentro en la Biblia a alguien más que Salomón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En el mundo conocemos muchas personas que son sabias, pero nadie como Salomón. Este hombre a quien Dios lo otorgó por su pura gracia y por el designio de su voluntad, lo que yo veo en la Biblia, en todos sus escritos, en los libros que él escribió, yo veo que en él fue depositado lo que yo llamo una extraordinaria y exuberante sabiduría divina. Así es, así es. Cuando usted lee los escritos, Salomón escribió no solamente el libro de Proverbios, él escribió Eclesiastés también, él escribió el Cantar de los Cantares. En las narraciones de las crónicas se ve la sabiduría de Salomón. Sabiduría que no solamente se deja ver en el libro de Proverbios, sino como ya lo acabo de mencionar, también en Eclesiastés y en Cantares, que juntos estos tres libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, junto con el libro de Salmos y Job, son los libros conocidos como los libros sapienciales, porque son libros de sabiduría, precisamente enseñan sabiduría. Usted lee Proverbios, lee Eclesiastés y va a encontrar, se va a dar cuenta que están llenos de mucha sabiduría. Como todos los escritos de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque fueron inspirados por Dios, pero particularmente estos libros que se llaman libros sapienciales, porque contienen la sabiduría de Dios, nos enseñan en estos libros cómo el hombre, el ser humano, debe caminar por las sendas de la vida teniendo como premisa el temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? No significa tenerle miedo a Dios o pensar que Dios es un Dios iracundo, que Dios es un Dios sanguinario. No, cuando la Biblia habla del temor, habla del respeto que nosotros como sus hijos debemos de tener, la reverencia, el honor que le debemos de dar al Señor. Por ejemplo, Moisés, quien escribió el Salmo 90, él habla precisamente, inspirado por Dios, habla de la sabiduría. En el Salmo 90, versículo 12, mire lo que escribió Moisés. Dice, enséñanos, está haciendo él una oración a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. La Nueva Traducción Viviente dice de esta porción, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Esta vida es muy, muy breve. Hoy podemos estar aquí y mañana no sabemos, ¿sí? Hay personas que el día de hoy simple y sencillamente no amanecieron, durmieron anoche, cerraron sus ojos para no volverlos a abrir jamás, porque así es la vida. La Biblia habla también que la vida es como la neblina que de repente es muy espesa, muy densa, pero así como está densa la neblina, así se va. ¿Sí? Bueno, la vida así es también. Si algo, yo he dicho esto anteriormente, si algo tenemos seguro en esta vida es que un día nos vamos a morir. ¿Cuándo? Ese es asunto de Dios. ¿Cuándo nos vamos a morir? Entonces dice Moisés, ayúdanos, Señor, a entender la brevedad de la vida, pero que traigamos al corazón cada día de nuestra vida, que tengamos en nuestro corazón, dice él, sabiduría. Sabiduría. Por supuesto, el tema que nos va a ocupar tiene que ver con la sabiduría de Dios. Ya lo vamos a estar viendo. Así que el rey Salomón, hasta el día de hoy, es uno de los hombres más sabios en la historia de la humanidad. En Proverbios 4:7 que ya leí, lo repito, dice él, sabiduría. Ante todo adquieres sabiduría. Es bueno tener tu trabajo, es bueno tener tu oficio, es bueno tener tu negocio, los que tienen su negocio. Es bueno tener una familia,
Dios dijo, cuando formó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y todos conocemos la historia de la creación de la mujer. Da sueño profundo a Adán y en ese sueño profundo le extrae una de sus costillas y de ahí, de manera soberana y extraordinaria, forma a la mujer. Esa mujer que tienes ahí a tu lado fue creada por Dios, ¿sí? Y sacada de la costilla del hombre. Por eso a la mujer hay que tenerla aquí a un lado, al lado de es tu costilla, ¿sí? Y es algo sorprendente porque cuando Adán ve a Eva, le dice, wow, esto yo creo que la vio tan hermosa como es hermosa tu mujer, varón, que dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto será llamada varona. Entonces es bueno tener una familia, ¿verdad que sí? Pero hay que cuidar la familia, hay que cuidar la familia. Y para cuidar la familia y para que la familia vaya creciendo, escuchen, se requiere sabiduría. Por supuesto, sabiduría de Dios, porque fue Dios el que creó, el que instituyó el matrimonio, fue Dios el que diseñó cómo debía ser la familia. La familia se forma entre un hombre y una mujer, y lo tengo que decir porque el día de hoy pues hay un concepto diferente respecto a la manera como se debe de crear y formar la familia. Entonces se requiere sabiduría, por eso Salomón dice, ante todo, por encima de cualquier cosa, cualquier anhelo que tú puedas tener, sabiduría. Y luego en la segunda parte dice, y sobre tus posesiones, lo que tengas, si tienes tu casa, tu auto, lo que tengas, posesiones materiales, dice, adquiere inteligencia. ¿De qué le sirve a una persona tener posesiones materiales si no tiene inteligencia para administrar lo que tiene? ¿Sí? Todos podemos conocer historias de personas que reciben una herencia porque el papá o la mamá se esforzaron y lograron hacer un patrimonio, parten de este mundo, dejan ese patrimonio a los hijos y los hijos, por no tener como premisa el temor de Dios ni tener la inteligencia de Dios, despilfarran todo. Prueba de esto lo encontramos con el hijo pródigo, ¿verdad? Que le exigió al papá la parte de su herencia. Primero, en esa obstinación, primero él se adelantó porque su papá no se había muerto, le exigió, no le pidió, le exigió la parte de su herencia. ¿Para qué? Para que al final de cuentas se terminara todo lo que le fue puesto en su mano, y por falta de sabiduría y por falta de inteligencia, al final del día llegó a comer el alimento de los cerdos. Bueno, nosotros como padres no queremos que nuestros hijos al final del día ellos coman el alimento de este mundo, que yo lo he dicho antes también. Este mundo, con todas las barbaridades que estamos viendo, lo único que están ofreciendo es comida de cerdos, ¿sí? Que no nutren, que echan a perder a la gente, que echan a perder a los jóvenes. Por eso se requiere inteligencia, y este es el llamado que está haciendo Salomón. Sobre tus posesiones adquiere inteligencia. El 8 dice, engrandece a la sabiduría y ella te engrandecerá, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podemos encontrar personas que son sabias y dices, yo me voy a acercar a él porque sé que él me va a dar un buen consejo? Los hijos pueden entender y comprender y ver que si papá o mamá les ha sido dada sabiduría de Dios, pues acudir a ellos a buscar un consejo, porque aparte de que somos padres, les daremos un buen consejo porque ustedes son nuestros hijos. Desde luego, el mejor consejero que podemos encontrar se llama Dios, es Dios. De hecho, Él es, en la Biblia, Isaías lo mencionó como consejero, príncipe de paz, ¿sí? Entonces, engrandécela y ella te engrandecerá, pero también ella te honrará, ¿sí? O sea, surgirá admiración cuando se ve la sabiduría, cuando la hayas abrazado,
la sabiduría. Incluso para los filósofos antiguos, la sabiduría tenía un papel fundamental en la vida de las personas. Por ejemplo, el filósofo y político romano, que también fue un escritor muy renombrado, muy reconocido, este filósofo Marco Tulio Cicerón, 900 años después de que Salomón escribiera su libro de los Salmos, él mismo, inspirado también, aunque no era cristiano, era un filósofo y era un escritor romano, él pudo agarrar algo de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y miren lo que él escribió para sus alumnos y para quienes él les escribía. Marco Tulio Cicerón escribió: la sabiduría es el mejor regalo de los dioses, con D minúscula, y habla en plural. ¿Por qué? Porque este mundo se ha creado muchos dioses. Nosotros reconocemos que hay un solo Dios, el Dios de la Biblia, ¿sí? Y de ahí es la fuente, de ahí proviene la sabiduría. Pero este hombre, en su entendimiento meramente humano, muy inteligente, con su mente muy brillante, él dijo: ese es el mejor regalo de los dioses, y además, dijo él, es la madre de todo lo bueno, ¿sí? Ahora, para el pensamiento judío era algo muy diferente. Los judíos pensaban de otra manera respecto a la sabiduría. Sin embargo, ellos acudían a buscar la sabiduría de Dios, porque para ellos era un principio fundamental para vivir la vida rectamente. Así que Salomón escribe ahora en el Proverbios 16, versículo 16, lo leo en la Biblia de las Américas, Proverbios 16, 16, un texto que es paralelo al 4:6 que acabo de leer. Dice Proverbios 16, 16: adquirir sabiduría, cuánto mejor, dice Salomón. O dice otra versión: o es mucho mejor, ¿sí? Adquirir sabiduría es mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible que la plata. No sé cuántos estén de acuerdo. Adquirir sabiduría es mejor que si te regalan un lingote de oro, ¿sí o no? O un trozo de plata, o $1,000,000. Adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve tener un lingote de oro si no tienes la sabiduría y la inteligencia para saber qué hacer con ese lingote de oro? ¿Sí? Está como la parábola de los talentos. Dice la Biblia que Dios, este hombre en la parábola, a uno le da 5, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1. El que le dio 5 lo multiplicó, sabiduría. En la sabiduría que Dios le dio, él multiplicó esos talentos de acuerdo a su capacidad. Lo mismo sucedió con el que le dio 2 talentos, los multiplicó. Cuando vino el Señor a pedir cuentas, ellos pudieron dar buenas cuentas, y el resultado de su buen juicio para administrar lo que les fue dado fue: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, en esta vida Dios pide de nosotros fidelidad. Esta vida es lo poco, pero lo mucho está representado en el reino de los cielos. Si somos fieles aquí, Dios nos dará bendición estando con Él. Si somos fieles aquí, Dios nos bendecirá estando allá. ¿Cuántos quieren estar allá? Pero no sucedió lo mismo con aquel que le dio un solo talento. Fue y lo escondió. Le faltó sabiduría, le faltó creatividad. ¿De qué nos sirve entonces tener $1,000,000 o 2 millones o lo que pueda alguien tener, un lingote de oro o la plata, si no tenemos sabiduría para administrar? Eso es más o menos la idea de lo que está diciendo Salomón en Proverbios 16, 16. Adquirir sabiduría es mucho mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible que la plata. Ahora, me surge una pregunta que es muy bueno que podamos meditar en la siguiente pregunta. ¿Por qué sería que para los hombres de la antigüedad la sabiduría, tanto Salomón como los diferentes filósofos que la historia registra,
¿Por qué sería que para ellos la sabiduría era un asunto significativamente importante? Porque la sabiduría está, escuchen esto mis hermanos, esta es la respuesta. La sabiduría está íntimamente ligada con la manera en la que vivimos o con la manera como nos conducimos. Por supuesto, y debo de aclarar que es la sabiduría de Dios. Aunque la sabiduría humana también nos ayuda para saber cómo debemos vivir, pero también cómo debemos conducirnos. La gente que no conoce a Dios moralmente sabe cómo debe de conducirse, sabe cómo vivir la vida familiar. Así que, en otras palabras, cada aspecto de nuestra vida en lo que tiene que ver, como ya lo mencioné, con el matrimonio, con la educación a los hijos, con la economía, con el trabajo, todos los asuntos que tienen que ver con nuestra vida cristiana y con nuestro servicio a Dios, todo lo que tiene que ver con el ministerio, resulta que requiere de sabiduría. Necesitamos sabiduría para hacer la obra del ministerio. Yo no puedo pararme aquí nada más de una manera negligente y procurar hacerlos pasar un tiempo, una hora, y no hay fruto, no hay esencia de algún mensaje que nos pueda instruir, nos pueda enseñar. ¿De qué me sirve si no tengo la sabiduría de Dios para compartir un mensaje? Si no soy diligente en estudiar las escrituras para el día domingo venir y poder compartir con ustedes lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Se requiere sabiduría, se requiere disciplina, se requiere entrega al ministerio como es digno de Él. Entonces, todos los asuntos de la vida de una persona, principalmente de los cristianos, requieren de sabiduría. No podemos servir a Dios a nuestra manera. Para servir a Dios, aquí están las reglas. Cómo servimos a Dios, cómo adoramos a Dios, cómo debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aquí está la manera. Dios nos enseña a desarrollar buenas relaciones interpersonales, pero esas buenas relaciones que vayamos desarrollando requieren de sabiduría para poder entendernos los unos a los otros. Todos tenemos diferente forma de pensar. Alguien dijo que cada cabeza es un mundo. ¿Se imaginan? Entonces, nosotros como cristianos debemos aprender a tolerarnos, debemos aprender a conocer el contexto. Todos venimos de contextos familiares diferentes, instrucciones diferentes, pero se requiere sabiduría para poder hacer buenas relaciones como parte del cuerpo de Cristo que somos. Por lo tanto, también es importante, aquí está un punto muy importante, es muy importante que sepamos cuál es la fuente de donde proviene nuestra sabiduría. ¿Cuál es la fuente? Porque dependiendo de la fuente de donde provenga tu sabiduría y la mía, será la calidad de sabiduría que estemos aplicando a nuestra manera de vivir. Santiago en el capítulo 3, no lo tiene que buscar, lo menciono rápido. En el capítulo 3, él hizo una pregunta muy interesante. Ya vamos a estudiar un poco más este texto. Él dice, en Santiago 3:13, él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Yo pregunto, ¿entre nosotros habrá personas sabias y entendidas, sí o no? Sí, sí. Hay personas sabias, pero puede haber personas sabias humanamente o humanamente sabias, pero también puede haber cristianos sabios con una sabiduría divina, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta de Santiago es, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Mire la respuesta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay que mostrar, ¿sí? En otras palabras, nuestras obras y nuestras conductas estarán validando qué tan sabios somos, ¿sí? Y nuestras obras y nuestras conductas también estarán validando cuál es la fuente de donde proviene
nuestra sabiduría, ¿sí? Así que no vamos a estudiar a fondo lo que dice Santiago con respecto a la sabiduría, pero en los siguientes versículos, a partir del versículo 13, si usted estudia todo el pasaje del capítulo 3, a partir del versículo 14, Santiago empieza a hablar y ahí despliega toda una enseñanza acerca de dos tipos de sabiduría. Solo lo menciono, después lo vamos a estudiar. La sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. ¿Cómo es la sabiduría terrenal? El mismo Santiago lo dice: animal, diabólica, perversa. Esa es la sabiduría terrenal humana, ¿sí? Con rasgos de la influencia satánica. Así está este mundo, ya lo vamos a ver, se lo voy a demostrar, ¿sí? ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Dice que primeramente es pura y luego amable. Cuando habla de que la sabiduría de lo alto es pura, habla de que no tiene contaminación alguna, es genuina, ¿sí? No está mezclada absolutamente con nada. Esa es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, la sabiduría que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar es la sabiduría de Dios, no la sabiduría terrenal, ¿sí? La primera vez que aparece en la Biblia esta palabra sabiduría es en Génesis capítulo 3 versículo 6, cuando todos el texto lo conocemos, cuando dice ahí la Biblia en la escena esta de la rebelión o la desobediencia de Adán y Eva, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, a lo mejor tal vez alguien pueda preguntar: bueno, ¿no es Dios el que nos está pidiendo que busquemos la sabiduría? Sí, así es, así lo establece la Biblia, hasta ahorita lo que acabo yo de mencionar. Pero particularmente en este caso, esta sabiduría o tomar de este fruto que podía ser útil para alcanzar la sabiduría, resulta que a Adán y a Eva no les había sido permitido probar de él. Pero el árbol era un fruto agradable, codiciable, con lo cual se podía alcanzar la sabiduría. Bueno, la Biblia es ese árbol, o como ese árbol, donde tú y yo podemos adquirir la sabiduría. Y hoy, en el Nuevo Testamento, en los días que estamos viviendo, nos es permitido, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque ahora estamos en la era de la gracia, o en la etapa de la gracia. Dios logró que pudiéramos nosotros tener un ejemplar como este de la palabra de Dios, y aquí está la fuente de la sabiduría divina. Por eso necesitamos ir a este árbol, al árbol de la Biblia, y poder tomar del fruto de todos los pasajes que nos hablan acerca de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta. Podemos ahora ir a este árbol de la vida y tomar de su fruto, para que entonces podamos tú y yo como cristianos alcanzar la sabiduría de Dios. Este término sabiduría es el término hebreo sakal, con K de kilo, y el término griego es Sofía, así como el nombre de Sofía, pero sin acento. Los dos términos son muy similares en su traducción, por eso menciono los dos. Pero sabiduría, tanto en hebreo como en griego, se traducen, y escuchen bien porque estamos hablando de adquirir sabiduría ante cualquier otra cosa. Sabiduría habla de ser sensatos, de ser prudentes, de mirar a nuestro alrededor y prestar atención a lo que Dios nos está hablando, o a lo que Dios quiere que hagamos, o prestar atención acerca de cuál es su voluntad. Pero también sabiduría habla de ponderar algo, es decir, o recapacitar para pensar cuidadosamente
acerca de algo, que puede ser acerca de tomar una decisión en tu vida, acerca de si es necesario que cambies el trabajo que tienes, sabiduría que tiene que ver con la administración a tu esposa, a tus hijos. Hay que pensar cuidadosamente cómo le hablamos a nuestra esposa, cómo nos comunicamos como hermanos en Cristo. Hay que pensar cuidadosamente. ¿Por qué? Porque a veces en nuestras relaciones o nuestras comunicaciones solemos ser imprudentes. Y entonces ya se daña la relación. Por eso yo decía hace un momento que para desarrollar la relación como hermanos en Cristo se requiere sabiduría. ¿Qué significa? Se requiere ser sensatos, prudentes, recapacitar, pero también sabiduría se traduce poner en la balanza una cosa con otra y poder, por ejemplo, todos sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, y tú pones en la balanza lo bueno y lo malo, y si eres un buen cristiano nacido de nuevo, tu tendencia va a ser a optar por lo bueno, por la voluntad de Dios. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón va a decir: no, pues yo me voy por lo que me conviene. Y así vive la gente, ¿sí? Ahora, en este caso, como ya lo mencioné, del fruto para alcanzar sabiduría, pues no se les había permitido a Adán y a Eva probarlo. Entonces, como ya dije, la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón fue una sabiduría extraordinaria y exuberante, una sabiduría divina. Y esta sabiduría se deja ver particularmente en el libro de Proverbios. En los primeros 7 versículos, cuando Salomón, inspirado por Dios, escuchen esto, hace un llamado que yo veo que es un llamado muy cargado de sabiduría, porque ahí en este llamado cargado de sabiduría anuncia 9 propósitos de todo su escrito proverbial. Vamos a Proverbios capítulo 1 y analicemos así a vuelo de pájaro los propósitos por los cuales Salomón escribió el libro de Proverbios. Proverbios 1:1. ¿Estamos ahí? Ante todo, adquiere sabiduría. Ese es el tema, sabiduría ante todo. Versículo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Yo dije que aquí ya de entrada él va a mostrar 9 propósitos por los cuales Salomón fue inspirado por Dios para escribir este libro sapiencial, que es el libro de la sabiduría. Versículo 2. El propósito de los proverbios es, número 1, enseñar sabiduría. 2, enseñar disciplina. 3, ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Ahora, si hacemos un paréntesis aquí ya encontramos 3 propósitos que menciona Salomón por los cuales escribió este libro. Número 1, enseñar sabiduría, disciplina, ayudar a las personas a comprender la inteligencia. ¿Por qué está hablando de estos 3 propósitos? Porque ninguno de nosotros, absolutamente ningún ser humano, llegamos a este mundo siendo sabios, siendo disciplinados o siendo inteligentes. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. ¿O cuando tú naciste a este mundo llegaste siendo ya sabio? ¿O llegaste siendo ya disciplinado? No. Estas son virtudes, la sabiduría, la disciplina y la inteligencia, son virtudes o cualidades que cada uno de nosotros tenemos primero que aprender y después desarrollarlas cuando hemos ido aprendiendo. Sigamos leyendo, versículo 3. Su propósito, el propósito de los proverbios es, además, enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Dice ahí, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esta versión lo dice de otra manera. Versículo 3 dice, y el propósito número 4 es enseñarles a vivir una vida disciplinada. ¿Por qué? Porque la tendencia como seres humanos es a ser indisciplinados.
Yo no sé cómo vas hasta ahorita con los propósitos que te hiciste para este 2025. No sé si te has aplicado a la buena disciplina de los propósitos que tú hiciste, que van a bendecir tu vida. Pero regularmente cuando yo hablé de los propósitos para este año, los que conocen y que hacen estadísticas hablan y dicen que después de 3 meses, si te hiciste propósitos para el fin de año y pudiste haber empezado la primera semana, la segunda semana, muy bien, todos van bien, pero resulta que a los 3 meses se nos olvidaron los buenos propósitos para inicio de año. ¿Por qué? Porque somos indisciplinados. Pero cuando vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios, como es una inspiración divina, nos enseña a vivir una vida disciplinada. Yo pregunto, ¿vivir la vida cristiana requiere disciplina, sí o no? Sí, requiere disciplina. Disciplina al orar, disciplina para tomar un tiempo y escudriñar la escritura, disciplina para no dejar de congregarnos, disciplina para todo. La disciplina honra a Dios, la indisciplina atenta contra el orden de Dios. Entonces, otro de los propósitos que menciona aquí Salomón es, a través de los proverbios, enseñarnos a vivir una vida disciplinada que sea exitosa, que también se puede traducir una vida disciplinada que sea fructífera, que sea fértil, que nuestra vida constantemente esté dando buen fruto. Ya hablamos de eso bastante acerca de la vida fructífera. Otro propósito número 5. A través de los proverbios, dice aquí Salomón, que se nos puede ayudar a hacer lo correcto, lo que es justo y lo que es imparcial. Lo correcto, lo justo y lo imparcial. Cuando leemos el libro de Proverbios, aprendemos a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque solemos también, en lugar de hacer lo correcto y lo que es recto, solemos hacer cosas indebidas, ¿sí? O a veces nos cuesta trabajo ser justos, ¿sí? O ser imparciales. ¿Por qué? Porque luego tendemos a ser parciales. Y no, la parcialidad en la vida de un cristiano no es buena, ¿sí? Hay que ser imparciales. Este es el propósito por el cual se escriben los proverbios. Versículo 4. Estos proverbios, dice Salomón, otro propósito, darán inteligencia al ingenuo. Va a venir inteligencia. Otro propósito, y va a venir conocimiento y discernimiento al joven. Aquí está hablando ya de un grupo de personas, los jóvenes, ¿sí? Y aunque no seas joven, también te vendrá, o sea, a través del estudio de los proverbios, te vendrá un conocimiento de Dios, por supuesto, y un discernimiento espiritual, no solamente como joven, sino como adulto también. Necesitamos aprender a discernir la verdad de la mentira y obrar y decidir por la verdad. Pero los proverbios nos ayudan a tener ese conocimiento de Dios y hacer una buena decisión respecto de un buen discernimiento entre la verdad o la mentira o cualquier otra área. Versículo 5, otro propósito, número 8, que el sabio, y está hablando por supuesto el sabio humanamente hablando, el sabio o el que tiene sabiduría humana, que escuche estos proverbios y se haga más sabio, ¿sí? La sabiduría humana ligada con la sabiduría divina, yo lo veo como una dinamita impresionante. ¿Se imagina un hombre secularmente sabio o humanamente sabio junto con la sabiduría divina que Dios da? Es una bomba atómica contra el reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces, que el sabio escuche los proverbios y se haga más sabio. Otro propósito, número 9, que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Así son también llamados los proverbios. Ahora, atención aquí, mis hermanos. Todo esto, estos propósitos que acabo de mencionar en estos 6 versículos, todos estos propósitos están muy bien, son propósitos poderosos, son propósitos excelentes.
Todos queremos vivir así, todos queremos vivir siendo sabios, vivir una vida disciplinada, vivir una vida fructífera, inteligente. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo tú y yo, el hombre, usted y yo, podemos lograr el cumplimiento de estos propósitos? ¿Cómo? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede ser una persona disciplinada? ¿Cómo puede ser un hombre recto, un hombre correcto? ¿Cómo se puede hacer lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial? Si a ti alguien que tú le estás compartiendo de las buenas nuevas de salvación, o de tu vida cristiana, o del testimonio que tú tienes que avala tu fe, si alguien te pregunta: oye, ¿cómo le hiciste para cambiar? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? ¿Qué propósitos tuviste que implementar en tu vida? ¿Qué le responderías? Temor de Dios. Ahí está la clave. Y precisamente la respuesta a la pregunta: ¿cómo un hombre, tú y yo, podemos cumplir con todos estos propósitos que menciona, 9 propósitos que menciona ahí en el inicio de este libro de los Salmos? ¿Cómo se pueden cumplir todos esos propósitos? Porque todos anhelamos vivir bien, vivir agradando a Dios. Bueno, el mismo Salomón, con su sabiduría, nos da la respuesta en el versículo 7, cuando dice: el temor del Señor es la base o el principio de la sabiduría, como dice la Reina Valera, o del verdadero conocimiento. Dice, es la base, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero los necios, dice la segunda parte, o los insensatos, desprecian la sabiduría y la disciplina. La sabiduría y la disciplina, escucha, vienen sometiéndonos al orden de Dios. Al orden de Dios. ¿Se acuerdan cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor? Éramos todo un desorden, por lo menos ese era mi caso. ¿Sí? Nuestra vida era todo un desorden. Como cuando Dios empezó la creación, dice el primer versículo que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Así estábamos nosotros. Cuando andábamos ahí en el mundo, vivíamos en un total desorden. Había muchos vacíos aquí en nuestra alma. Pero venimos a los caminos del Señor, y el Señor, a través del proceso de santificación, que debe de ser un proceso progresivo, ¿sí? A través de ese proceso, Él nos va metiendo en su orden. Nos va ordenando, nos va disciplinando, va llenando los vacíos que había en nuestro corazón. Sin embargo, es lamentable que seguimos viendo quienes no experimentan la sabiduría de Dios para tomar decisiones, para establecer prioridades en su vida o en la de su familia, por no estar creciendo en el temor de Dios. Que ya dije, el temor de Dios significa honrar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios. En otras palabras, hay quienes no reciben la sabiduría porque lo mismo les da honrar o no honrar a Dios. ¿Sí? Lo mismo les da una cosa que otra. Así que, siendo muy honestos, atención a la pregunta que voy a hacer a continuación. Siendo muy honestos o intencionalmente honestos con nosotros mismos, si de acuerdo a este texto, el principio de la sabiduría es el temor, la honra, la reverencia, el respeto a Dios. Ahí empezamos a adquirir sabiduría. Entonces, la pregunta es la siguiente: si la sabiduría de Dios inicia con el respeto, con la honra, con la reverencia a Dios, ¿dónde crees tú que tú y yo necesitamos empezar? ¿O por dónde tenemos que empezar para empezar a recibir de la sabiduría de Dios? Pues honrando a Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón, sirviendo a Dios con toda nuestra alma, no dejando de congregarnos. Lo veo por internet. No, eso no dice la Biblia, a menos que estés en una necesidad apremiante. ¿Sí? Entonces, ¿quieres empezar a experimentar la sabiduría que proviene de Dios? Pues iniciemos honrando a Dios. Honra al que honra merece. Dios merece toda nuestra honra, porque Él es Dios, es nuestro Padre, Él es el que nos rescató. Vivíamos en una vida vana,
Nuestra vida no tenía sentido ni propósito, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos da una visión diferente, renueva nuestra mente, cambia nuestro corazón. Ahora nuestra vida tiene un sentido, nuestra vida tiene un propósito, pero también nuestra vida tiene un destino. Y el destino final es estar por toda la eternidad en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ese es nuestro destino final. Este término proverbio es un término muy interesante porque estamos viendo que la sabiduría de Salomón está particularmente plasmada en este libro de proverbios, porque son muchos proverbios. Pero el término proverbios me inquietó. Dije, yo voy a investigar a ver qué significa este término. Es un término que viene de una raíz hebrea, escuchen, que significa ser como. O de otra manera, o llegar a ser como un hombre sabio, llegar a ser un hombre, una mujer disciplinada, un joven recto, una mujer virtuosa, una mujer respetable, llegar a ser como. Y para llegar a ser como, necesitamos aplicar lo que dice Salomón, inspirado por Dios a través de su palabra. En otras palabras, el deseo de Dios como nuestro Padre es que nosotros, sus hijos, logremos alcanzar un buen nivel de su sabiduría, porque eso no solamente le agrada, sino que también le honra y le da gloria. Es como nosotros, como padres también, como padres terrenales, anhelamos que nuestros hijos sean sabios. Anhelamos que nuestros hijos hagan buenas decisiones que honren a Dios. ¿Sí o no? Eso es el deseo de mi corazón. Aunque por el hecho de estar todavía en esta naturaleza humana, nos equivocamos, no somos perfectos. Perfecto es solamente Dios. Pero aún en medio de nuestras equivocaciones tenemos la palabra profética más segura, a la cual nos hace bien echar mano de ella. ¿Para qué? Para que podamos hacer decisiones en la vida, decisiones sabias que honren a Dios. Sí. Amén, así sea, gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué padre, por supuesto, qué padre sabio quiere que sus hijos sean hijos necios, tontos o insensatos? Levante la mano. Yo no. Para eso tenemos que instruir, aconsejar a nuestros hijos, ministrarles a nuestros hijos, enseñarles dónde está la fuente de toda sabiduría, aunque ellos no quieran a veces escucharnos. Ay, papá, ya vienes a sermonearme otra vez. Sí, mañana vendré otra vez a sermonearte, porque me interesa que seas un hijo sabio, que seas un hombre que honras a Dios, que seas una mujer que le das la gloria al Señor y no la gloria a este mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros como padres somos como Dios. Queremos que nuestros hijos vivan en la sabiduría de Dios, que vivan y caminen en el orden de Dios. Yo voy a leerle a continuación el consejo que un padre sabio le dio a su hijo, precisamente a Salomón. Miren qué consejo le dio David a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y aquí, haciendo así un paréntesis, ¿sí? Es bueno que nosotros como padres aconsejemos a nuestros hijos. Hijo, tienes que ser un hombre de bien, tienes que ser un hombre respetable, ¿sí? Tienes que ser un hombre recto, un hombre disciplinado, ¿sí? Pero para que logres todo eso necesitas primero amar a Dios. Necesitas entregarle tu vida a Dios, ¿sí? Mire lo que le dijo David a Salomón. Primera de Crónicas 28, 19. Un padre sabio enseñando a su hijo. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Para empezar ahí, primer consejo, reconoce al Dios de tu padre. ¿Quién era el Dios de David? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es tu Dios? Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Bueno, hay que hablar con nuestros hijos y decirle, hijo, reconoce al Dios de tu padre, porque mientras no reconozcas al Dios de tu padre, tu vida va a seguir viviendo, va a seguir siendo una vida desordenada. Aquí está entonces David diciéndole, reconoce al Dios de tu padre. Segundo consejo,
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sirve a Dios. Pero yo veo a veces en la práctica que los padres hacen más énfasis diciéndole a los hijos: hijo, estudie para que sea un buen abogado, para que sea un buen arquitecto. Y por supuesto no estoy negando que ser un buen abogado y ser un arquitecto sea malo, pero es mucho mejor que sea un buen abogado, un buen arquitecto, un buen profesionista cristiano, que solamente un profesionista. Eso es diferente, ¿sí? Entonces, pero que sean profesionistas que sirven a Dios, y lo sirven de esta manera, con un corazón perfecto, que por supuesto no está hablando de una impecabilidad ahí, está hablando de integridad. Sírvelo con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, que significa servir a Dios porque lo amo, porque mi vida no valía nada, porque Él me rescató. Viví una vida desordenada, una vida vacía, como ya lo mencioné, pero como Él me rescató de esa vida, ahora lo voy a amar, lo voy a servir de todo corazón, con todo mi corazón, y lo voy a hacer bien, no a la y se va. Porque a veces queremos servir a Dios como nos da la gana, como que si le estamos tratando de hacer un favor a Dios, o como que le estamos tratando de hacer un favor al pastor. No, ni a mí ni mucho menos a Dios le hacemos un favor. El servir a Dios es un honor y es un privilegio, y es de mucha honra servir a Dios. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, él dijo: y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón, para ser un sacerdote de Dios, un representante de Dios. Es una honra servir a Dios. Por lo tanto, como estamos honrando a Dios con nuestro servicio, pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con excelencia. Él lo merece, porque Él es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él es el dueño de la iglesia, porque Él es el que nos dio el privilegio de llamarnos al ministerio. Hay que hacerlo bien, ¿sí o no? Sírvelo con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué triste realidad. Por eso, hermanos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, para que tengamos la gracia delante de Dios, como la gracia que tuvo Noé ante Dios. Toda la gente del tiempo de Noé se alejaron de la gracia de Dios, pero dice que como toda esa gente estaba viviendo en maldad y en desorden, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Una de mis oraciones cada día con el Señor es: Señor, permíteme en este día encontrar gracia delante de ti, pero también gracia delante de los hombres. Necesitamos de su gracia, ¿sí? Si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo dejamos, Él te desechará para siempre. ¿Quieres vivir en el mundo? Ok, pues vete al mundo. El Señor es caballero, el Señor respeta. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no es aquel ser que creó robots. Él nos dio una voluntad, y esa voluntad hay que ejercerla para honrarlo a Él, para servirlo a Él. Él pudiera decirnos: haz esto, haz aquello, ve aquí, ve para allá, pero Él no lo hace. Él nos da la oportunidad de hacer decisiones por nosotros mismos, de acuerdo a lo que hay en el corazón. Si en tu corazón hay más de la carne, vas a decidir de acuerdo a lo que hay en tu corazón, que es la carne. Pero si en tu corazón hay más del Espíritu, vas a decidir por las cosas del Espíritu. Si le dejas, Él te desechará para siempre. Versículo 10, estoy hablando del consejo que le dio David a su hijo Salomón. ¿Se parecerán estos consejos que le dio David a su hijo Salomón a los consejos que nosotros les damos a nuestros hijos? Es bueno pensarlo. ¿Qué consejo le estoy dando a mis hijos? ¿Son consejos sabios? Versículo 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido. ¿Quién lo eligió? ¿David lo eligió? No.
Dios lo eligió para que edifiques casa para el santuario. Una obra, Dios le dio el privilegio a Salomón. No se lo dio a David, pero se lo dio a su hijo Salomón. Y David le está diciendo, este es el privilegio que te dio el Señor. Edifica la casa para el santuario, pero hazlo esforzándote y haciéndolo bien. Esfuérzate. Servir a Dios requiere esfuerzo y sacrificio, porque se trata de edificar la casa de Dios. No estoy edificando mi reino, estoy edificando la casa de Dios. Por lo tanto, me tengo que esforzar, y ese esfuerzo que tengo que hacer, tengo que ir a su presencia y decirle: Señor, dame sabiduría, dame tu gracia, dame entendimiento, dame revelación de tu palabra para edificar casa de acuerdo a tu voluntad. No decir como luego suelen suceder ahí algunos que se paran detrás de un púlpito y dicen: pues vamos a leer un versículo y a ver de aquí por dónde nos lleva el Señor. No, eso es negligencia. Hay que estudiar una vez y otra vez. Hay que meditar en lo que vamos a hablar, lo que Dios nos está pidiendo que hablemos para edificar la casa. Nosotros somos la casa de Dios, somos una parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser bien edificados. Dice entonces, ahí termina David diciéndole: esfuérzate y hazla, como las mismas palabras que le dijo Dios a Josué cuando él se le dio la responsabilidad de llevar a otro nivel a la segunda generación que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto. La primera generación quedaron postrados ahí en el desierto por rebeldes, por idólatras, por tantas cosas que había. Todavía ellos no lograron desintoxicarse de toda la idolatría que venían acumulada de Egipto. Pero la segunda generación, el privilegio se lo dio Dios a Josué. Pero Dios habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Y la tercera vez ya le da una instrucción y le da un mandato: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Para qué? Para no desviarnos del consejo de Dios. Porque la entrada a la tierra de Canaán, ellos la tenían garantizada. Dios ya se las había entregado, la tierra de Canaán. Lo que Josué tenía que hacer era alinearse a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Es decir, esfuérzate y no te salgas de la ruta. No te salgas de mis mandamientos. Esfuérzate y sé valiente. Te mando que te esfuerces y te alinees a lo que yo te estoy mandando que debes hacer. ¿Poseyó el pueblo de Israel la tierra de Canaán, sí o no? Sí, porque Dios les dio victoria tras victoria tras victoria. Cuando hubo pecado, también Dios los disciplinó. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando cometemos algún pecado, nos va a venir la disciplina de parte del Señor, porque Dios es justo y ama la justicia, mis hermanos. Edifica casa para el santuario, esfuérzate. Y como la obra no era cualquier obra, sino era la obra de Dios que le fue encomendada a Salomón, pues requería sabiduría. Así que la Biblia dice que Salomón, estando en la presencia del Señor, dice la Biblia que se le apareció Dios. Ya le habían dado la tarea. Era una tarea grande, era una responsabilidad que requería de la sabiduría de Dios. Y este joven Salomón, de apenas se cree que tenía 20 años cuando asumió la responsabilidad del liderazgo del pueblo de Israel, dice que va a la presencia del Señor. ¿Y qué creen? Dios se le apareció a Salomón. Y escuchen lo que dice la Biblia. Dice que cuando se le aparece Dios a Salomón, le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Hagan de cuenta como que fue un cheque en blanco. Ponle la cantidad ahí. ¿Cuánto quieres que te dé? ¿Sí? Segunda de Crónicas capítulo 1 le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Si se te apareciera Dios
el día de hoy por la noche o por la tarde y te dijera a Dios, pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué creen que le pidió Salomón a Dios? Dice el versículo 10, segunda de Crónicas 1:10. Señor, dame ahora sabiduría y dame ciencia también, que se traduce conocimiento, sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Se imaginan a Dios como Padre viendo, escuchando la petición del Hijo? Salomón pudo haberle pedido riquezas, Salomón pudo haberle pedido el palacio más exuberante y más glorioso y más majestuoso que pudiera existir en su tiempo, y él lo hubiera pedido y sin duda Dios se lo hubiera dado, pero eso no era lo que había en su corazón. ¿Alcanzan a ver el corazón de Salomón? Lo que había en el corazón de Salomón. La pregunta para nosotros es, si Dios se te aparece y te dice, pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué hay en tu corazón para pedirle? En el corazón de Salomón había, Señor, dame sabiduría y dame ciencia para presentarme con esa sabiduría delante de este tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, Señor. Porque ¿quién podrá gobernarlo? En otras palabras, Salomón anhelaba gobernar a ese pueblo que era el pueblo de Dios, pero quería hacerlo con la sabiduría de Dios. No quería hacerlo con la autoridad humana o la autoridad que da un rango o una posición de rey. No, Salomón quería gobernar a ese pueblo, pero con la autoridad de Dios, junto con la sabiduría de Dios. Y entonces Dios le dice a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, por cuanto hubo esto en tu corazón, no pediste riquezas, no pediste bienes, no pediste la gloria, no pediste fama, no pediste la vida de los que quieren mal para ti. Y a veces cuando alguien nos lastima, cuando alguien comete alguna injusticia, estamos renegando en la presencia del Señor y diciendo, Señor, esta amargura me está consumiendo, Señor, por favor, consúmelo. No. Podía haberlo hecho Salomón, sí, pero no lo hizo porque en su corazón anhelaba sabiduría de Dios. No pediste para mí la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días para vivir, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar, aquí está, a mi pueblo. Escuchen, hermanos, yo necesito pedirle sabiduría a Dios cuando me paro aquí. Y no solamente cuando me paro, cuando les doy consejería a los que vienen y solicitan consejería. Yo tengo que pedirle sabiduría a Dios, porque ustedes son el pueblo de Dios. Imagínense que yo les doy una consejería o les doy un consejo basado en mi experiencia meramente humana y no basado en lo que dice Dios. No, eso no puede ser. Es el pueblo de Dios. Ustedes, nosotros somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Yo fui llamado para cuidar el cuerpo de Cristo, para embellecer la novia de Cristo, para que cuando venga Cristo y celebremos las bodas con el Cordero de Dios, la novia esté bella, esté reluciente con sus vestiduras blancas. Imagínense que yo me paro aquí a manosear, a pisotear a la novia de Cristo. No, ya me hubiera quitado el Señor de aquí. ¿Sí? Señor, dame sabiduría para gobernar. Dice, está hablándole Dios, le está respondiendo Dios a Salomón. No me pediste para ti sabiduría, sino para ti, retomo, no me pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto, yo te puse, ¿sí?, por rey.
Versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, pero también te voy a dar la añadidura. Acuérdense que las cosas de este mundo son las añadiduras de Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las riquezas que posee. La vida del hombre consiste en hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesús. Entonces, sabiduría y ciencia te son dadas, pero también te voy a añadir, te voy a dar la riqueza, los bienes, la gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué tremendo. ¿Tuvo sabiduría Salomón para gobernar al pueblo, sí o no? Inmediatamente, en cuanto asume la responsabilidad, le viene la primera prueba. Dos mujeres, ustedes conocen la historia, ¿sí? Dos mujeres peleando un solo bebé, porque la otra había matado a su bebé, ¿sí? Entonces, de ahí que se conocen cuando hay quienes hacen decisiones basadas en lo que hizo Salomón, diciendo, a ver, tráiganme al bebé. ¿De quién es? Es mío. Las dos dijeron, es mío el bebé, ¿sí? Entonces yo me imagino que Salomón empieza a pensar delante del Señor, el Señor, dame sabiduría, esa sabiduría que ya me diste, Señor, quiero ejercitarla ahora para hacer una decisión basada en tu perfecta voluntad. Ok, dice Salomón, vamos a hacer lo siguiente, la decisión es, vamos a partir por la mitad al bebé, le damos una parte a ella y le damos otra parte a la otra. ¿Cuál fue la respuesta de la que realmente era la madre? No, que viva el bebé, dáselo a aquella, pero que vive el bebé. Y ahí fue donde vino la revelación del Señor, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a Salomón, ella es la verdadera madre. Y fue entregado ese bebé a la verdadera madre. De ahí se conocen, cuando uno hace decisiones, se conocen como decisiones salomónicas. ¿Por qué? Porque en esa ocasión Dios le dio la sabiduría a Salomón para decidir lo recto y lo correcto, ¿sí? Por eso en la vida cristiana, usted y yo necesitamos de la sabiduría de Dios para hacer decisiones salomónicas. En otras palabras, decisiones con la sabiduría de Dios. Así que a través de sus dichos y de sus proverbios nos ayudan los proverbios de Salomón a darle respuesta a la pregunta, ¿cómo el hombre puede adquirir la sabiduría de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo tú puedes adquirir la sabiduría de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Pregunto. ¿Cómo? Escuchen la pregunta bien, y piensen un momento. Yo necesito sabiduría. Sí, hay que pedirla a Dios. Y Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Ya lo vamos a ver. Pero aquí, a este momento, hay una pregunta que alguien te puede hacer. Oye, yo veo que eres un hombre sabio, eres una mujer sabia, eres un joven que sabes hacer decisiones buenas. ¿Cómo has adquirido esa sabiduría? ¿Saben cuál es la respuesta? Ya lo dijimos, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la honra a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, el amar a Dios, el buscar a Dios y decidir por lo que Dios nos dice que debemos decidir. Amén. Voy a pararme aquí, pero vamos a seguir la próxima semana, ¿sí? Porque está interesante el tema, ¿sí o no? Necesitamos, hermanos, necesitamos sabiduría para saber cómo vivir la vida cristiana, para saber cómo conducirnos en esta vida llena de tantas filosofías y llena de tantas ideologías. Necesitamos de la sabiduría divina para saber cómo conducirnos en este mundo lleno de pecado, gobernado por Satanás y todos sus secuaces, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor de su sabiduría. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, ya sabemos que para adquirir tu sabiduría necesitamos iniciar con el temor de Jehová, honrándote a ti, Señor. Y Señor, ha sido claro, tu palabra ha sido clara a nuestro corazón. Nos has hablado, Señor, de una manera sin igual. Tu palabra, tu consejo ha sido tan claro porque es un consejo sabio,
Así es tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos al corazón. Que este no sea un mensaje más. Estamos iniciando este año, Señor. Por favor, danos tu sabiduría, Señor. De esa sabiduría que le otorgaste al sabio Salomón, a tu hijo Salomón, Señor. Danos tu sabiduría, Señor, para saber cómo conducirnos, para gobernar nuestra casa, para edificar tu casa, Señor, para ir creciendo en gracia y en sabiduría delante de ti, Señor. Ayúdanos. Solamente tú puedes ayudarnos. De ti, tú eres la fuente de toda sabiduría, la sabiduría que viene de ti, Señor. Esa es la que anhelamos. No anhelamos la sabiduría terrenal, Señor. Y si alguien tiene la sabiduría humana, qué bueno, tú la diste, porque al final de cuentas todo es por gracia. Recibimos todo de tu mano, Señor. Pero esa sabiduría humana ligada, apegada, junto con tu sabiduría, Señor, queremos que sea una sabiduría que te dé honra y que te dé gloria. Tú como padre dile al Señor: Señor, dame sabiduría para hablar con mi esposa, para hablar con mis hijos, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen cristiano, para ser un cristiano que honre a Dios, que sirva a Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos prudencia, danos sensatez, Señor. Que no caminemos desarrollando la vida cristiana siendo imprudentes, siendo insensatos, Señor. Oh Dios, sí, sabemos que estamos en este cuerpo de muerte. Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú conoces todo de nosotros. Danos sabiduría, Señor. Danos conocimiento, danos inteligencia. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento cada día, Señor, para que cada día podamos honrarte y glorificarte con nuestra vida, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles a las 7 o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Ante todo, sabiduría de Dios. Que Dios les bendiga a todos.